Bueno, hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por estar aquí y también muchísimas gracias por invitarme, porque estoy muy contenta y me hace mucho orgullo que hayan pensado en que yo podía moderar esta mesa viniendo de otra área completamente diferente. Y por un lado eso, y por otro lado también le quiero agradecer antes de nada aquí a los especialistas, que son los verdaderos protagonistas de esta mesa y que ya van a ir viendo, porque siendo que saben tanto de cómo van a comprobar ahora mismo, todos los mensajes que hemos tenido previos a la presentación de la mesa han sido como, no, yo solo sé de este cachito, no, yo solo sé de este cachito, y entonces como que de repente me he reconocido en el área del que yo vengo, que es el periodismo, que nunca sabemos de nada y hablamos de todo. Y entonces es buenísimo, ¿no?, como la prudencia, ¿no?, y la calidad humana, ¿no?, que me he encontrado en la mesa antes de empezar, ¿no?, sin más. Así que, parta por ahí esta idea, ¿no?, de agradecimiento y sin más, hemos preparado una serie de preguntas y de cuestiones, pero lo que quería, como la mesa es como, la situación del medio ambiente, ¿no?, en Aragón, digamos que al menos desde el conocimiento anterior, ¿no?, desde la situación del medio ambiente, hace años se entendía como un asunto que estaba hasta cierto punto como encapsulado, ¿no?, en unas cuestiones relativas que podíamos entenderlas desde fuera como ciudadanos más al uso, como de protección de la fauna o de la flora, ¿no? Y lo cierto es que en la actualidad el que hemos denominado cambio climático y que los medios de comunicación tanto hablamos del cambio climático, como ha señalado la periodista Naomi Klein, lo cambia todo, ¿vale? Lo cambia todo porque verdaderamente ese cambio global, en donde se encuentra ese cambio climático, como hemos aprendido en la charla anterior, ¿no?, es el que tiene que, de alguna forma, articular las acciones, ¿vale?, y también los discursos de las diferentes gobernanzas para que la vida pueda seguir funcionando, ¿no? Los fenómenos atmosféricos extremos se suceden y repiten a tal velocidad que no somos capaces de recuperarnos de un desastre, de sus consecuencias, y ya resulta que aparece otro, ¿no? El medio ambiente ha pasado a ocupar el prime time de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque las repercusiones son económicas y de salud, ¿no? Y este es el caso que el cambio climático está trayendo cosas tan significativas que son de máxima atención para los medios y que desde luego deberían serlo para los gobiernos. No es una casualidad que tengamos una vicepresidenta tercera de Gobierno de España como ministra para la transición ecológica y reto demográfico. Las políticas públicas deberían repercutir de manera positiva al medio ambiente. De hecho, si se fijan, los fondos llamados Next Generation europeos así lo promueven. Tienen que ir directamente a mejorar el medio ambiente o por lo menos que no lo dañen. Está claro que tenemos que repensar todo y con rapidez, porque la velocidad adquirida por el cambio climático nos está dejando exhaustos y sin recursos. Hemos entrado de lleno en lo que el economista y activista Jeremy Rifkin denomina la era de la resiliencia. La comunidad empresarial, el gobierno, el mundo académico y el público en general han comenzado a hablar de resiliencia a raíz de la pandemia del COVID y del cambio climático, pero nadie puede asegurar todas las maneras que esta transformación fundamental afectará a nuestras vidas. Lo que podemos afirmar es que la era del progreso, dice Rifkin, dominada por el dogma de la eficiencia, ha de dar paso a la era de la resiliencia y en la que la adaptabilidad es la máxima. Esta es la palabra clave, adaptarnos, ¿no? Esta adaptabilidad pasa por cambios que afectan sin duda a varios factores, a las normas, a las leyes, ¿no? Por ejemplo, si hay un calor extremo, como venimos pasando en estos veranos, ¿no?, la legislación laboral tiene que cambiar, ¿no?, porque no podrá trabajarse a determinadas horas, ¿no?, determinadas personas. Hay que apostar también por nuevas tecnologías. Ese sería evidentemente otro cambio, ¿no?, que además parecen más económicas. En principio parece que salieran más baratos, se supone, unos paneles solares que una central térmica. Pero también hay que cambiar algo que es lo más difícil y que ya ha salido en la charla anterior. Tenemos que cambiar como sociedad, tenemos que cambiar la cultura.
tenemos que cambiar los valores, tenemos que cambiar el estilo de vida, y eso es muy, muy complicado, ¿no? Ver un poco cuál es nuestra dieta, cuál debe ser la dieta actualmente, cuáles son, digamos, la movilidad activa, ¿no? Esa que se nos requiere ahora mismo, ¿no? En lugar de los coches. Y ya no tenemos tiempo, porque el tiempo no lo hemos comido. Vale, ya desde 1950, se ha dicho antes, ¿no? Desde 1960 se viene advirtiendo de esta realidad, ¿no? Y hemos procrastinado tanto que ya no nos queda más remedio que empezar a desarrollar medidas para que todo pueda de alguna manera estabilizarse o para paliar efectos, básicamente, ¿no? Hay que desarrollar, desde luego, una transición justa, ¿no? Que esa es también clave, esa idea, ¿no? De transición justa, pero el desafío que tenemos como sociedad tiene unas dimensiones desconocidas. Digamos que para establecer este diagnóstico sobre la situación del medio ambiente en Aragón es por lo que tenemos aquí a estos 4 investigadores que son sobresalientes en diferentes áreas de trabajo. Ya lo decíamos al principio y lo ha señalado antes Paloma, la idea de la transversalidad, ¿no? del medio ambiente, ¿no? Es algo crucial, pero es algo transversal, ¿no? Y tenemos que trabajar todos juntos para poder comprenderlo y para tener en cuenta, bueno, el desafío que supone para el territorio, ¿no? Y porque además, si algo importante aprendimos en pandemia es que los científicos, la investigación y la ciencia en toda su amplitud son fundamentales para comprender lo que sucede. El investigador tiene un deber y una responsabilidad muy grande porque hay que explicar lo que hay, ¿vale? Y el anticientifismo y el negacionismo, pues ya sabemos a las derivas a las que nos lleva. Y no nos lleva hacia ningún sitio. Así que me parece fundamental que escuchemos bien a estos científicos y a estos investigadores porque nos van a decir lo que hay, desde cada uno, desde sus campos, ¿no? Bueno, pues tengo aquí, como les decía, distintos especialistas, ¿no? A mi derecha del todo se encuentra María Eugenia Díez, ¿no? Que ella es profesora, ¿no? Del área de didáctica y de ciencias experimentales y que desde ahí, ¿no? Desde esa perspectiva de la educación es desde donde nos va a abordar esta mesa. Al otro lado, a mi lado derecho del fondo, tenemos a Juan de la Riva y él es profesor del área de análisis geográfico regional y abordará, digamos, que las diferentes cuestiones desde perspectivas que son con las que se trabaja desde su ámbito de grupo de investigación de Geofores, ¿no? Que está sobre todo, bueno, en procesos geoambientales en espacios forestales. Luego tengo también aquí a mi izquierda, más cercana, a Pilar Santolaria, que ella se encuentra, ¿no? Dentro del ámbito del área de la producción animal y abordará, digamos, que los casos de investigación con respecto al ganado vacuno, al ámbito de las abejas, la relación de la preservación y el cuidado del medio ambiente. Y, por último, aquí a mi derecha tengo a Eduardo Bolea, que él es del área de química analítica y, bueno, pues va a aportar, digamos que desde este ámbito que viene en parte por medir y por testar un poco la contaminación en determinados ámbitos, ¿no? Bueno, pues con ellos 4 es con los que vamos a comenzar esta mesa. Lo primero lo que hemos pensado es pues una especie como de entre 8 minutos o así más o menos aproximadamente para cada uno de ellos, para que expongan un poco cómo afecta la realidad del medio ambiente en el territorio aragonés a partir un poco de las disciplinas desde las que ellos trabajan, ¿no? Que nos hagan primero un diagnóstico, ¿no? De cómo estos cambios globales y todos estos aspectos que se nos han señalado tan bien en la mesa anterior, digamos que si los traen a su propia disciplina, ¿no? Que nos hagan un diagnóstico y después de ese primer diagnóstico establecer, bueno, pues unas líneas de debate que seguro que van a surgir. Y, por último, lo que quisiera es que no nos quedáramos solo con un diagnóstico que, al menos desde la perspectiva del ámbito del periodismo, puede ser un poco apocalíptico, sino que, bueno, pues que cerremos con propuestas, ¿vale? Con qué propuestas hay para mejorar el medio ambiente y desde cada una, evidentemente, de estas áreas, ¿no? Así que, pues, lo primero, vamos a seguir un poco el orden que aparecía en el cartel, ¿no? Y vamos a comenzar, me parece que va a comenzar Eduardo, ¿no? Que habíamos dicho, va a empezar Eduardo con este diagnóstico, ¿no? Esta primera línea. Adelante.
Gracias, María, por la presentación. Y bueno, pues agradecer la invitación para formar parte de esta mesa. Como ha comentado, bueno, pues yo voy a intentar dar, bueno, pues una perspectiva desde el área de la química. El profesor Nicolau en la anterior charla ha mostrado un diagrama en el que, bueno, pues se veían los niveles de riesgo en función del aspecto. Había diversidad, había cambio climático. Bueno, la contaminación química aparecía en verde, con lo cual, bueno, pues aparentemente lo estamos haciendo muy bien los químicos, porque desarrollamos nuevas sustancias, nuevos materiales, y parece que el medio ambiente pues no se queja. Bueno, evidentemente, cuando me plantearon el formar parte de esta mesa, un poco lo ha adelantado María, claro, ¿de qué podía hablar yo? ¿Qué podía aportar a esta mesa? Bueno, pues evidentemente lo que puedo aportar es algo de lo que nosotros, los químicos, podemos entender, y aplicado a las ciencias ambientales pues puede ser pues la contaminación precisamente de sustancias químicas. No querría, digamos, ahondar mucho en lo que son los contaminantes que están regulados, en el sentido de que hay una normativa, normalmente son transposiciones de normativas, regulaciones europeas, como puede ser, pues, por ejemplo, esta que tenemos aquí, la 817-2015, porque en principio todos estos compuestos, estas sustancias químicas, bueno, pues tienen que ser controladas, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que desarrollar metodologías que nos permitan, bueno, pues identificar estas sustancias, tener controladas sus niveles. Y, de hecho, bueno, pues si nos vamos a lo que es la comunidad autónoma, pues desde el Departamento de Medio Ambiente y Turismo, de la DGA, pues emite anualmente un informe de medio ambiente en Aragón, donde se puede, bueno, pues consultar, es público estos tipos de informes, pues la calidad del agua, de la atmósfera, presencia de residuos. De hecho, se pueden consultar todos los datos de concentraciones, etcétera. Y, de hecho, bueno, pues también, por ejemplo, las confederaciones hidrográficas emiten boletines que también se pueden consultar para conocer la concentración, presencia de todas estas sustancias contaminantes que, repito, están reguladas, ¿de acuerdo? Sin embargo, a mí lo que me gustaría es poner el foco en aquellas sustancias, aquellos materiales que, bueno, llamamos contaminantes emergentes, y sobre los que no hay una regulación, una normativa que nos diga qué niveles puede haber. ¿A qué llamamos contaminantes emergentes? Bueno, pues de acuerdo a la declaración la definición de la EPA, es un organismo estadounidense de medio ambiente, pues son aquellas sustancias químicas que pueden suponer una amenaza, ¿de acuerdo? Es decir, son sustancias de los que todavía no conocemos los riesgos. Se sospecha, o evidentemente hay nuevos estudios que aportan evidencias de su posible efecto sobre la salud y el medio ambiente. De manera que tenemos que tenerlos de alguna manera controlados, seguir estudiando sus posibles efectos para, en el momento que haya suficientes evidencias, poner en marcha mecanismos de control y, por lo tanto, determinación en determinados entornos naturales, etc. Dentro del listado de contaminantes emergentes, bueno, pues ahí aparecen pues, fármacos como son antibióticos, pesticidas, hormonas, microplásticos, nanomateriales, etc. Evidentemente no voy a hablar de todos ellos, y además voy a hablar de aquello en lo que evidentemente he trabajado durante estos últimos tiempos, y son, en primer lugar, presencia de antibióticos. El problema que generan los antibióticos en el medio ambiente es la posibilidad de generar resistencias bacterianas que se pueden transmitir y generar resistencias, complicando evidentemente el tratamiento de determinadas enfermedades que hoy en día, bueno, pues de momento se tratan con antibióticos. Y también los microplásticos, que también es un tema que yo creo que bueno, se está empezando a ir respecto a, bueno, pues porque hay nueva legislación europea, etcétera.
En cuanto a la presencia de antibióticos, evidentemente no les voy a aburrir con datos de concentraciones, de nombres raros de sustancias químicas. Entonces, bueno, simplemente voy a comentar que participamos en un proyecto POCTEFA, junto con otros grupos también de la Universidad de Zaragoza, como el Grupo de Agua y Salud Ambiental del IUCA, en el que lo que se pretendía era establecer el nivel de contaminación, de presencia de antibióticos en los ríos de territorio POCTEFA, obviamente incluyendo ríos del territorio aragonés. Ahí están un poco reflejados de dónde se tomaron muestras. Se quería también ver un poco cuál era el efecto de la presencia de actividad ganadera sobre la presencia de estos antibióticos y también si en las poblaciones urbanas había obviamente presencia de estos antibióticos. Efectivamente, lo que se observó fue precisamente eso, es decir, se observó la presencia de antibióticos en las aguas de los ríos a mayor concentración, pues tal y como tienen ahí, pues en zonas rurales de la cuenca del Ebro, en tramos medios o bajos, donde evidentemente predomina la actividad ganadera como motor económico, ¿no? Si nos vamos a las grandes poblaciones, bueno, pues evidentemente también se detectaron otro tipo, obviamente, de antibióticos más relacionados con medicina para humanos, obviamente. En cuanto a los niveles, porque claro, cuando uno dice hay antibióticos en las aguas de los ríos, parece que saltan las alarmas. Claro, esto hay que ponerlo en un contexto, es decir, las concentraciones que determinamos eran, bueno, pues del orden de lo que se había publicado en otros trabajos científicos a lo largo de otras ciudades europeas. Pero lo que sí que se observó es que sí que se había incrementado la presencia de determinados antibióticos respecto a valores que se habían determinado 10 años atrás. Es decir, parece como que sí que hay un incremento en la presencia de estos contaminantes emergentes en las aguas. Buenas noticias. Las estaciones de depuración, incluso sin haber sido diseñadas para la retención y eliminación de estos contaminantes, pues bueno, trabajan bien, reducen el contenido de estos antibióticos en un porcentaje considerable. Malas noticias, se encontraron poblaciones de bacterias resistentes a al menos alguno de los antibióticos que se había determinado. ¿De acuerdo? De manera que, bueno, el foco está ahí, es decir, tenemos que seguir llevando a cabo este tipo de análisis, investigando para comprobar si efectivamente esto puede llegar a, bueno, pues incrementar el tema de las resistencias bacterianas. El otro tema, y ya con esto concluyo, que quería abordar es el tema de los microplásticos. Yo creo que hemos oído todos hablar sobre el problema del uso intensivo de los plásticos de un solo uso. ¿Qué es lo que pasa con todos estos plásticos? Bueno, pues que una parte importante de los mismos, bueno, pues acaban en el medio ambiente y el problema es que esos plásticos se van degradando, van disminuyendo de tamaño, generando microfragmentos que pueden ser ingeridos por la fauna y incorporarse a la cadena trófica. Y el problema además es que estos microplásticos, bueno, pues pueden servir de vectores a otros contaminantes, incorporándose, repito, a la cadena trófica. Nuestro grupo de investigación, bueno, pues se dedica a la detección de estos microplásticos y, por ejemplo, pues hemos detectado microplásticos que se adicionan intencionadamente, obviamente, a productos de consumo, pueden ser cremas exfoliantes. Bueno, pues la Unión Europea recientemente, la noticia era del 23 de septiembre de este año, es decir, hace unos par de semanas, pues anunciaba que efectivamente va a reducir el uso de este tipo de microplásticos que se incorporan, repito, intencionadamente a determinados productos de consumo. ¿Qué es lo que pasa? Que no todo se puede tener controlado. Y, por ejemplo, las bolsitas de té, de esta forma de pirámide, pues también liberan microplásticos. Nosotros hemos hecho ensayos en los que ponemos estas bolsitas a 95 grados 5 minutos, proceso habitual de la extracción del té, y efectivamente, bueno, pues se desprenden microplásticos, es decir, que vamos a estar incorporando microplásticos y que los podemos estar consumiendo.
Siguiendo esta metodología, pues hemos también detectado microplásticos, precisamente utilizando las mismas muestras que con los antibióticos para detectar microplásticos. Y efectivamente también hemos visto presencia de microplásticos. En cuanto a niveles de concentración, no hay datos, no podemos comparar. Lo único que podemos decir es que efectivamente empieza a haber microplásticos en las aguas de los ríos de nuestra comunidad. Antes de acabar, bueno, pues me gustaría, evidentemente, ya que esto es una mesa de debate, bueno, pues dejar un par de preguntas abiertas, no solo dedicadas o enfocadas a lo que puede ser la química o los contaminantes, sino un poco en general. Es decir, me gustaría saber, o me gustaría que debatiéramos cuál es el grado de percepción de estos nuevos desafíos en la sociedad, y un poco también los periodistas pues tenéis un papel fundamental. Y hablando de papeles, bueno, pues ¿cuál es el nuestro? Es decir, los expertos, ¿qué podemos aportar, aparte de dar estos resultados? Tenemos que ser un poco más, entre comillas, beligerantes y poner el foco en aquellas cuestiones que creemos que pueden ser importantes. Bueno, dejo estas cuestiones un poco para el debate. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Eugenia, si quieres. Bueno. Ahí va. Bueno, ¿está encendido? Sí. Bueno, yo también, como han dicho, pertenezco al Departamento de Didáctica de las didácticas específicas, que como se ha hablado mucho de transversalidad a lo largo de la tarde, he de decir que igual es uno de los departamentos más transversales o interdisciplinares que hay en esta universidad, porque está compuesto por, ahora ya hay científicos de la educación o gente que se ha formado, ha hecho el doctorado en educación, empezando a entrar de profesores, pero la mayoría, yo soy geóloga, soy paleontóloga, aquí tengo compañeras pues, que son biólogas, son ingenieras, que han venido a la sesión, pero hay biólogos, hay ingenieros, hay veterinarios, químicos, físicos, entonces el departamento es bastante multidisciplinar en ese sentido, pero todos tenemos una finalidad común y es estudiar cómo es el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, en concreto de las ciencias experimentales. Nuestro área se llama didáctica de las ciencias experimentales. Y desde este punto de partida, pues se me ha encargado pues, que ponga, o se nos ocurrió la idea, más bien, de dar esa visión de cómo trata la educación o qué tiene en cuenta la educación a la hora de hablar de medio ambiente o de ecología. Y entonces, pues igual lo suelto un poco de rollo, porque básicamente voy a hacer un repaso a cómo está la legislación, cómo está el currículo aragonés en concreto, con respecto a estos aspectos, y luego comentaré algún par de cosas, porque realmente, también hablando de transferencia, que se ha hablado mucho de transferencia, ¿no? Nosotros hacemos transferencia directa, porque nuestras investigaciones son en centros educativos, son con chicos, son con profesores, con lo cual nuestra investigación repercute directamente en la sociedad. Entonces es uno de los ejemplos también de transferencia directa, investigación, transferencia. Y dicho esto, bueno, todo esto, la ley, pues si alguien nos ha enterado con toda la que ha caído, que la ley que nos ampara ahora es la LOMLOE, y que tuvieron que ponerla, y he puesto fechas por si os queréis entretener para ver el tiempo que tuvo los pobres encargados de la comunidad autónoma, en todas las comunidades autónomas, el poco tiempo que tuvieron para transformar el Real Decreto en las órdenes autonómicas. Entonces, lo más gordo fue en secundaria, pues que la sacaron en agosto y empezábamos en octubre el año pasado. Entonces, bueno, la cosa está así. Bueno, la LOMLOE básicamente se vende o se dice, o es verdad, lo es, lo reconozco. Yo soy ahora ya, me estoy convirtiendo un poco en una Dalí de la LOMLOE. La LOMLOE es una ley competencial. ¿Por qué he ido para atrás? Ah, vale. Vale, no sé qué tocaba. Es una ley competencial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, bueno, leyes anteriores también lo han sido, pero esta en concreto focaliza mucho más la competencialidad de los ciudadanos que durante su formación acaban esta formación obligatoria con una serie de competencias adquiridas, valga la redundancia.
Esas competencias clave, las he puesto aquí todas, pero he señalado dos. He señalado dos porque son las únicas en las que cuando se hacen los descriptores, es decir, cuando se cuenta un poco más sobre estas competencias clave, se describen un poco más o se subdividen un poco más en la legislación, son las dos únicas en las que salen los términos medio ambiente, sostenibilidad, seres vivos, maltrato animal, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, aunque las competencias STEM son las mismas para todos los niveles educativos, en infantil se nombran las competencias STEM, pero luego no se detallan, no hay ese desglose. En primaria y en la ESO sí. Entonces, las veis allí. O sea, el desglose que dice, por ejemplo, la competencia STEM, que es la competencia científico-matemática tecnológica, pues dice pues eso, que hay que participar en acciones fundamentales científicamente, bueno, lo que pone ahí, ¿no? A preservar el medio ambiente, consumo responsable en primaria, y en secundaria lo complica un poquito más a lo mejor, y pues ya es emprender, ¿no? Y hacer cosas por el medio ambiente, no conocerlas, sino que pues ser un miembro y activo de esa conservación del medio ambiente. Y una cosa curiosa, que fíjate, mirando para preparar esta charla, resulta que en la competencia digital también se nombra el medio ambiente. Entonces, bueno, se nombra la salud y el medio ambiente. Entiendo que tendrá que ver, pues no me había parado nunca a pensarlo, pero bueno, como habla de dispositivos, de datos personales y de salud y medio ambiente, bueno, pues todo al final pues, se suma, ¿no? En los dos casos, igual en primaria y secundaria. En cuanto a la educación infantil, que digo que no están desglosadas las competencias clave, la competencia STEM ni la digital, pero sin embargo, en educación infantil, no sé si conocéis el currículo, no son asignaturas, son 3 áreas de conocimiento, que son esas que pone allí: crecimiento, armonía, bueno, son unos nombres muy genéricos, ¿no? Pues crecimiento en armonía, descubrimiento y exploración del entorno, y comunicación y representación de la realidad. Parecería a primera vista que sería el segundo de estas áreas la que tendría más que ver con el medio ambiente, pero bueno, dentro de esas áreas de conocimiento se definen también unas competencias específicas de esas áreas de conocimiento, donde sí que en infantil se empieza a trabajar ya, desde el punto de vista que se puede hacer o del nivel que se puede hacer en infantil, se puede trabajar ya lo que es ser ecosocialmente sostenibles y responsables, y la importancia de ese cuidado y que lleva para todo, ¿no? Entonces, en infantil ahora la ley incluye de 0 a 6 años, el primer ciclo es de 0 a 3 y de segundo de 3 a 6, entonces, pues por ejemplo, dentro del área de crecimiento en armonía hay uno de los contenidos, ahora llamados saberes, que es hábitos de la vida saludable. Bueno, pues ahí incluiría pues eso, hábitos sostenibles. ¿Cómo se traduce esto? Generalmente, bueno, he puesto al principio la foto esa, generalmente, bueno, una de las cosas que suelen hacer los coles, pues básico, a nivel muy básico, pues mantener o intentar educar o introducir el reciclaje en los coles, ¿no? Los chicos cuando van a casa, los niños pequeños, vosotros que tendréis todos o casi todos hijos o habéis pasado por niños de infantil, los niños de infantil son muy insistentes. Y es una buena manera de llevar a casa cosas que a lo mejor sería más difícil llevarla de otra manera, ¿no? Pues típicos razonamientos de yo no reciclo por esto o por lo otro, pues el niño llega a casa y papá en el colegio de reciclo, pues vamos a reciclar, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, también está indagación sobre el medio y pues eso, respeto por los animales, etcétera. Siguiendo por la educación primaria, en un principio, yo habría pensado, cuando empecé para esta charla, había pensado, claro, en el egocentrismo mío de chica de geológicas y de ciencias naturales, pues digo, pues no, pues el medio ambiente, pues en ciencias naturales, ya está. El Real Decreto no separa ciencias naturales de ciencias sociales. De hecho, en la LOMCE, la ley anterior, está todo junto. La geología se daba en sociales, bueno, era una cosa así muy, muy tremenda. En Aragón se ha decidido separarlo un poco. Y entonces, bueno, resulta que las ciencias sociales también incluyen la educación ambiental, y es normal que la incluyan, porque además es un punto de vista muy interesante, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista social, etcétera. Entonces, esas serían las competencias específicas para estas dos, ¿no? Tanto en primero como en segundo y tercer ciclo de primaria. Pero resulta que mirando más, también hay dos materias más, que son 2 asignaturas más, que serían educación en valores cívicos y éticos, también incluye educación ambiental, y la educación física también incluye educación ambiental. Porque
desde el punto de vista de los deportes en la naturaleza, del respeto de de ese punto de vista, ¿no? De la importancia de la conservación. Esto enlazaría a lo mejor con todo lo que están en los estudios que se hacen, ¿no? De ecología sobre los impactos ecológicos que tienen ciertos deportes de montaña, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas también se pueden trabajar en la asignatura de educación física. Bueno, y luego está lo que serían los contenidos, que no me voy a detener en ellos porque, bueno, básicamente de ciencias, pues lo típico, ¿no? Pues el respeto de la vida, la ecología, los ecosistemas, las capacidades de adaptación, cómo influye el tipo de ser vivo que está en un medio, etcétera, ¿no? La atmósfera, la implicación de los cambios atmosféricos. Esto es una cosa que está común en sociales y en naturales, recogida de datos atmosféricos está desde los dos puntos de vista de las dos asignaturas. En sociales, como he dicho, pues eso, desde el punto de vista más social, valga la redundancia. Y entonces, volviendo a lo de la transversalidad, también ahora la ley la indica que el aprendizaje se debe de montar sobre situaciones de aprendizaje, valga la redundancia, y pone ejemplos en la ley de situaciones de aprendizaje. He puesto aquí un ejemplo, como no voy a hablar de mi libro, pero casi, porque además está Pilar Santolaria en la mesa. Esto es otro proyecto transversal del IUCA, en el que estábamos miembros del IUCA, no era del IUCA, pero estábamos miembros del IUCA, estaba su grupo y el nuestro, en el que al final publicamos una guía didáctica para trabajar sobre la vaca del Pirineo, que era, en resumen, es eso. Entonces, al final, esto que pone aquí a la derecha, que es como un hexágono, es un juego interactivo, es de preguntas, pensar qué pasaría si competencial, una vez más, ¿no? ¿Qué pasaría si resulta que el lechero, el que lleva la carne de Sabiñánigo a no sé dónde, la gasolina sube el precio? Ese tipo de pensamientos en cadena, ¿no? Que son pues, sistémicos y competenciales. En cuanto a la educación secundaria, bueno, biología y geología, obviamente, ahí está incluida la educación ambiental. También hay otra asignatura que se llama cultura científica, que casualmente lo pongo ahí con física y química porque una de las competencias específicas es la misma en las dos asignaturas. O sea, las competencias específicas a veces son tan generales y tan necesarias que se duplican en distintas materias, ¿no? Con lo cual, es una manera también de pensar en esa transversalidad a la hora de enseñar y aprender, de unir materias que van a una finalidad común. También está incluida en secundaria, también tienen educación en valores cívicos y geografía e historia. Una vez más, se incluye la ecología desde un punto de vista distinto. Como curiosidad, pues, ¿qué temas se pueden tratar en secundaria? Por un ejemplo, pues, en biología y geología, pues, ecología y sostenibilidad, salud y enfermedad. También se ahonda en efectos en la salud, ¿no? Que puede tener los cambios medioambientales. Y, pues eso, ODS, etcétera. Y sí que dice una cosa, la ley, que dice que se plantea afrontar desafíos, desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de la conciencia de la degradación del medio ambiente y del maltrato animal. Siempre suele ir bastante ligado, lo del medio ambiente y el maltrato animal suele ir bastante ligado siempre, basada en el conocimiento de las causas, es decir, conocer las causas y ese pensamiento sistémico, esa manera de una cosa lleva a otra, que si cambia un factor, bueno, lo que todos los ecólogos saben, ¿no? Cambia un factor y cambia todo, ¿no? Desaparece el lobo, pues pasan cosas, desaparecen los ciervos, pasan cosas, ¿no? Bueno, en bachillerato es parecido, pero claro, en bachillerato ya no es obligatoria si se van a hacer un grado de FP o lo que sea, pero también hay asignaturas, de hecho, la geología ahora no hay geología como tal, es geología y ciencias ambientales. Hay otra asignatura, esa es de segundo de bachillerato, y en primer de bachillerato pueden elegir biología, geología y ciencias ambientales. O sea, ciencias ambientales está desde hace mucho tiempo en el nombre de las asignaturas de bachillerato. Ciencias de la tierra y del medio ambiente también es otra asignatura, con lo cual ya, si se ven ahí los contenidos, más o menos, los saberes van por ahí. Y entonces me gustaría terminar, esto es como una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Porque esta formación tiene que dar la gente que se forma para dar esta formación. ¿En qué se forma o cómo se forman los futuros maestros y los futuros profesores de educación secundaria, obligatoria y no obligatoria? Bueno, los maestros ahora mismo tienen, en educación infantil, tienen una asignatura de didáctica de las ciencias de la naturaleza, y en magisterio de educación primaria tienen didáctica del medio biológico y geológico y del medio físico y químico y de las ciencias sociales. En esas tres en primaria, bueno, cada una de esas materias son de 6 créditos, pero hay muchas más cosas que hacer en 6 créditos
que solo habla de ecología. Entonces, generalmente las trabajamos también de manera competencial. A veces tenemos colaboraciones con centros en los que hacemos proyectos directamente. Muchos colegios lo hacen también y nos piden ayuda para ello. Y en el caso de la secundaria, que para ser profesor de secundaria, como se sabe, pues tienen que hacer el máster de formación. En este caso, claro, los conocimientos o los saberes puros y duros se presuponen, porque todos son graduados en disciplinas científicas, y es el papel del máster el que le da esa visión de cómo formar, de darle les pone en contacto con la investigación también en didáctica de las ciencias y en metodologías de llevar al aula esa educación ambiental. He dejado de lado lo de la educación ambiental no formal porque en principio vamos a hablar solo del currículo, pero vamos, se sobreentiende que puede estar ligada de la mano. Muchas gracias. Bueno, pues damos el paso ahora a Juan. ¿Te lo pongo? Sí. Puedes poner. Me voy. Buenas tardes a todos. Gracias a la dirección del IUCA por la temeridad de pedirme que yo hable poco, que es bastante difícil, pero me he puesto el cronómetro y hablaré no más de 10 minutos, lo prometo. Y gracias también a José Manuel. Gracias a ti, José Manuel, porque tu intervención en el fondo ha sido tan semejante a la que yo iba a hacer, que está muy bien, porque aparte de que sintonizamos, es que va a permitir que yo vaya más rápido y que podamos centrarnos más en lo que creo que es interesante, que es debatir, ¿no? Y ver una pequeña corrección, María. No voy a hablar desde el grupo GeoForest, sino que voy a hablar como geógrafo en el área de territorio del instituto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que voy a hablar desde una disciplina que es una ciencia que está entre las ciencias sociales y las ciencias ambientales y que, bueno, puede aportar, pienso que aporta algunos elementos interesantes. Punto de partida. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. ¿Por qué digo esto? Porque voy a aprovechar más para decir cosas en respuesta a cosas que se han dicho y así hacemos debate. Lo que Paloma de forma tan vehemente ha dicho respecto de la ordenación del territorio, a mí me parece fundamental si nos planteamos la cuestión de la situación del medio ambiente en Aragón. Mirad, yo dije, vale, pues lo que voy a hacer es un elenco. Un elenco no exhaustivo porque digo, bueno, para poner puntos o temas sobre la mesa, siendo consciente de que dejaba incluso cosas bien importantes que se hacen en nuestro ámbito. Por ejemplo, aquí no hay planificación en los medios fluviales, no hay inundaciones, por ejemplo, que es un aspecto donde lo ambiental y la ordenación del territorio, iba a decir, se dan de patadas. No sé si lo puedo decir porque habitualmente es así y de ahí los problemas, ¿no? En cualquier caso, una aproximación que considera el papel de las sociedades en el territorio, es decir, de la actividad humana en relación con tanto como el papel que ejerce, que ha ejercido siempre. No olvidemos que estamos hablando, como ha dicho muy bien José Manuel, de paisajes culturales. Ha dicho, no tenemos bosques vírgenes bueno, dicen que la selva de Gamueta, bueno, nada. Yo la he conocido de pequeño y la conozco ahora, nada. Y es una realidad muy importante a la hora de analizar la situación del medio ambiente y a la hora de opinar. Luego iré al gestión, que estoy totalmente de acuerdo, pero sin matices. Siento que se ha ido Iñaki porque iba especialmente para él, ¿no? Y en el fondo, un medio ambiente que es una construcción humana, es un paisaje cultural, que evidentemente hereda muchos rasgos naturales, porque lo es, y de hecho es tan natural como que es humana, porque nosotros, humanos, somos parte del ecosistema, que parece como que seamos una cosa distinta.
Bien, hay, por eso, allí a la derecha de ese esquemilla a modo de índice, luego hay imágenes para las diferentes cosas, que no voy a llegar ni de casualidad, pero he puesto ordenación del territorio, he puesto, yo no lo veo bien, pero he tenido que poner planificación o gestión, digamos, sectorial, que es la que obviamente se aplica especialmente en materia ambiental, y debajo planificación, estrategias transversales, ¿no? Evidentemente el medio ambiente requiere estrategias transversales, pero las estrategias transversales, bueno, se ha hecho algo en Aragón en materia de despoblación, en la estrategia de ordenación del territorio. Se ha empezado a trabajar muy bien en el paisaje, pero la propia directriz de paisaje ha ido derivando a sectorial técnica. Es decir, que conseguimos un poco también, sin perder lo bueno, pero perdiendo bastante de ello. De hecho, en el gobierno actual, el departamento con competencias en medio ambiente es Iturismo. Cuando es Iturismo es porque se está pensando que allí hay un binomio inequívoco, que va de la mano. Se ha hablado también antes, alguien ha hablado del turismo como posibilidad. Pero si hay lugares donde ya no cabe nadie. O sea, en algunos sitios el turismo es una opción, pero medio ambiente y turismo, a mí personalmente me duele. Hay unos elementos de contexto, cambio climático, perfectamente señalado. Cambio en el uso-ocupación del suelo, drivers fundamentales, yo lo había puesto allí. Y había puesto, por si acaso, porque hay veces que, sobre todo cuando se habla de gestión, hay que subrayarlo, sostenibilidad, servicios ecosistémicos y formas de gobernanza nuevas, participación. Me parece fundamental. A partir de allí hay un cahier de doléances, que es toda la relación de temas allí con posibles fuentes de problema en diferentes ámbitos. Algunos los vamos a ver, pero tenemos que tener clarísimo que no podemos hablar de sostenibilidad si no están esas tres patas. Y que algo sea equitativo, justo, viable o soportable no lo hace sostenible. Lo hace sostenible si lo es social, ambiental y económicamente. No entro en los servicios ecosistémicos, los había puesto aquí y los había puesto en realidad una extracción de la evaluación de los ecosistemas del milenio en España para diferentes ambientes de Aragón, para poner de manifiesto que, a pesar de todo lo que digamos, como ha dicho José Manuel, y por si acabamos mal, me refiero en términos negativos, para que quede claro que el medio que tenemos es tremendamente valioso, tremendamente rico, tremendamente fenomenal. Mirad, mi pueblo, este es el valle más bonito del Pirineo. Este es el valle más bonito del Pirineo en el año 45. Y esto es ahora. Está todo dicho respecto de... Es una fotografía, un montaje de la fototeca de la Diputación de Huesca. Véanse los campos. Ansó, es el valle de Ansó. Donde el cambio ha sido tan drástico como el que se refleja aquí entre el año 56 y el año 2009. Las zonas más verdes refieren a formaciones vegetales de mayor estructura, arbóreas, arbustivas, y ha generado dinámicas importantísimas y transiciones potentes asociadas a una pérdida de valores, a una pérdida de biodiversidad, en algunos casos a un proceso de revegetación tremendamente intenso, que hemos estudiado a diferentes escalas, también a escala pirenaica a lo largo de todo el Pirineo, aquellas zonas donde incluso en los últimos 30 años se han producido fenómenos claros de sucesión secundaria. En ese contexto, cuando hablamos de gestión forestal y hablamos de aprovechamientos,
Hablamos del decaimiento de los aprovechamientos tradicionales, pero también de los aprovechamientos forestales. Los aprovechamientos forestales son necesarios. Montserrat, libre de toda sospecha, en el año 71, la Jacetania y su vida vegetal decía que nuestros montes, en el año 71, que se empezaba a ver lo que ahora es tremendo, nuestros montes necesitan explotación, porque son montes construidos por nosotros. En relación con los incendios, de las muchas cosas que podríamos decir, pues que se dice a veces que son cada vez más. Bueno, no son más. Lo que sí que sucede es que son más problemáticos, más intensos, los grandes incendios son mayores en número y además varía la causalidad. En esta figura de aquí tenéis de izquierda a derecha, ¿veis?, los meses del año, de abajo arriba los años y la causa de los incendios. Los que aparecen en azul, que tienden a dominar en los últimos años, son de causa humana. Cuando en Aragón hacíamos gala de que teníamos del orden del 30% de incendios por rayo, pues se están reduciendo de forma abrumadora. ¿Por qué causa humana? Nuevas formas de presencia, 8 minutos ya, nuevas formas de presencia en el territorio, nuevos usos del territorio, pérdida de usos tradicionales, etcétera. Si hablamos de política de conservación o de gestión de espacios y de especies, pues sí, está claro que tenemos una red extensa de espacios protegidos, una red Natura impresionante, para la que hemos hecho unos planes de gestión porque había que hacerlos, porque Europa, si no, nos ponía multas, muchos de ellos infumables, pero carentes de conexión, de conectividad. ¿De qué nos sirve una red que son manchas y no está conectada? El concepto de red exige conectividad, actividad que, o digamos, planificación que está pendiente. En breve vamos a tener que implementar la Estrategia Europea de Biodiversidad. Va a haber que declarar nuevos espacios, va a haber que incrementar las superficies a proteger, va a haber que hacer protección estricta de al menos el 10% de Aragón, 1/3 de los espacios de la red Natura. Política agraria. Se ha hablado del regadío, ¿no? El regadío, la intensificación del regadío. La intensificación del regadío, que ya lo sabemos, va asociada al problema de la contaminación con nitratos. Es maravilloso. Hace 10 años que tenemos unos informes oficiales donde se cartografía las zonas saturadas. Y ahí los tenéis, las 3 cartografías. Es muy bonito saber y ver cómo van aumentando. Claro, el asunto sería que algo habría que hacer con ello, ¿no? Porque limitarnos a ver cómo aumenta, o, por ejemplo, las zonas donde hay recintos de fertilización de purines que ya tienen más, o sea, más del nitrógeno permitido, por ejemplo, un problema bien serio. La propia concentración parcelaria. Eran espléndidas esa iniciativa que se nos ha presentado. Y aprovecho para decir, sí, se empieza de lo local, pero se va a lo global, porque si eso se hace en más sitios o se convierte en estrategia, se puede llevar adelante, ¿de acuerdo? Con la pérdida que ha supuesto la concentración parcelaria, el empobrecimiento de los paisajes, la pérdida de los paisajes en mosaico, etcétera. Si hablamos de política energética, localización de energías renovables, pues en fin, ¿qué decir? Aquí está un visor magnífico de Ecologistas en Acción, podía haber puesto el del Linaga, pero es que no está actualizado, y este sí, donde están las áreas marcadas, las áreas con algún tipo de protección para aves. Aquí están puestos los aerogeneradores que están en funcionamiento y aquí tenemos
los aerogeneradores en funcionamiento y en trámite. Es evidente que hay un problema. Se están esquivando las áreas, las zonas protegidas para las aves, pero es que las aves entendemos todos que se mueven, ¿no? Bien, aparte de que no solo hay aves. El problema, y con las fotovoltaicas es una situación un poco distinta, el problema es que hay que tener en cuenta lo social, lo ambiental y lo económico. Afortunadamente, muchos proyectos que son insostenibles y que ambientalmente son aberrantes se caen porque no son rentables económicamente. Cuando habría que hacer cosas no rentables económicamente, entiéndase, salvo con subvenciones, para poder lograr determinados objetivos de conservación. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a Canal Roya, que van a volver al ataque, pero no se va a hacer porque se han dado cuenta que no es rentable. Claro, bueno, depende de dónde salga el coste, pero en principio no es rentable. Bien, por lo tanto, todo un conjunto, un elenco de cosas que yo quería poner aquí, ya me he pasado 4 minutos y medio, que yo quería poner sobre la mesa por si salían para que debatiéramos. Pero yo quería reivindicar la importancia de, cuando pensemos en Aragón, de no perder de referencia ese contexto. Cambio climático, cambios en la ocupación y el uso del suelo, un necesario contexto de sostenibilidad, un enfoque útil, aunque utilitarista, pero útil, de los servicios ecosistémicos y un refuerzo de la participación y la gobernanza en un contexto que sea de verdadera planificación. Podemos tener planificaciones y planes estratégicos de todo, pero no hay un pensamiento espacial serio de usos, de dónde deberían ir las renovables. Renovables sí, por supuesto, pero ya habéis visto en qué lugares de gran demanda energética, como habéis podido observar, ¿no? Bien, por lo tanto, reivindico la necesidad de la ordenación del territorio. Eso era. Gracias. Pilar. Y perdón por extenderme. Estaba queriendo... ahí. Ah, no, este no es el mío. Bueno, pues me toca a mí terminar esta mesa redonda. Muchas gracias por la invitación. He visto caras conocidas, algunas no me ha dado tiempo de saludar, pero bueno, ha sido un reencuentro. Bien, voy a ser más breve que Juan, seguro. Pero porque yo solamente, como os voy a hablar desde mi ámbito de conocimiento, que es la producción animal, voy a dar más que hablaros de algo, os voy a lanzar preguntas, ideas, para que puedan servir luego en el debate que se supone que vamos a hacer después. Entonces, en primer lugar, vamos a ver algunas cifras, y es que Aragón en su sector primario es eminentemente ganadero, es un 63% la ganadería frente al 34% la producción vegetal. Si nos centramos dentro de qué ganadería es la que tenemos, todo el mundo sabemos que somos uno de los mayores productores de carne porcino del mundo, ¿vale? O sea, en este núcleo entre Aragón y Cataluña se centra la mayor producción de carne, bueno, una de las mayores producciones de carne del mundo. Somos grandes productores, lo tenemos aquí con la línea verde. Es Aragón frente a España, que es un 42%, y vemos que lo verde, o sea, en otras producciones es distinto. Pero como en este ecosistema que hemos estado hablando tanto esta tarde hay un input muy importante, que es el dinero,
que forma parte también del ecosistema social, pues vemos que los cerdos están dando mucho dinero en Aragón, ¿vale? Estamos sobre 2.200 millones de euros, lo que nos aportan. Luego tenemos los cereales y también tenemos una parte importante de los bovinos, ¿vale? A la ganadería, que tenemos ahora mismo, bueno, en Aragón, en Europa sobre todo, se le está exigiendo muchas cosas, ¿vale? Se le exige que sea sostenible, que tenemos que ir hacia ello, y para eso tenemos que seguir investigando y trabajando y aprendiendo y haciendo las cosas mejor. Se le exige que mantenga la biodiversidad, se le exige una seguridad alimentaria, no nos olvidemos que todos queremos comer y que lo que comamos nos dé una seguridad de que está bien. Se nos exige bienestar animal, cada vez más también, y todo esto dentro de este planeta que, como habéis estado hablando, tiene muchas amenazas y muchos riesgos. Uno de los mayores problemas es que somos muchos humanos y todos comemos, ¿vale? O sea, para el año 2050 se calcula que ya seremos 9.000 millones y a todos les tenemos que aportar proteína. Esta población, a la ganadería se le ha acusado mucho, voy a hablar por un problema, aunque ahora ya no está tan en boga lo de la emisión de gases, lo de las emisiones de gases, efecto invernadero y por ahí, pero bueno, se le ha acusado mucho a la ganadería, sobre todo a las pobres vacas, de que eran los principales problemas de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, en esta gráfica, que es una página muy oficial de estadística, la producción de comida produce el 26% de los gases efectos invernaderos. El resto, el 74%, pues son nuestra ropa, nuestros viajes, o sea, muchas otras cosas que no es la comida, ¿vale? Entonces, y dentro de esta cadena del 26%, lo que es la producción animal, lo que podría ser la ganadería, la propia producción animal, supone el 31%. Vale, que sí, que emitimos, los ganaderos, la producción animal emite gases efecto invernadero, pero no solo la producción animal, muchas cosas están emitiendo estos gases, o sea, no solamente es la ganadería. Si nos fijamos cuáles son, la ganadería y la agricultura, cuáles son las principales, quiénes emiten más efecto invernadero, pues aquí es una gráfica, no lo veo bien, no sé si vosotros veis bien, son los gramos de CO2 o equivalentes a CO2 que se producen. Aquí debajo tenemos las proteínas vegetales, tenemos los frutos secos, tenemos la soja, tenemos las judías, los guisantes, etc. Están, digamos, en la parte más a la izquierda, son los que menos efecto invernadero producen. A continuación, pues tenemos los huevos, tenemos el cerdo, tenemos las gambas y, por último, tenemos las ovejas y las vacas. ¿Vale? Que son rumiantes, que por su sistema digestivo es cierto que emiten mucho metano y mucho CO2 porque forma parte de su digestión. Pero también nos podemos fijar en la gráfica que la amplitud es muy amplia, ¿vale? Estamos desde unos puntos muy altos hasta puntos muy bajos, ¿vale? O sea que esto quiere decir que hay muchos sistemas de producción, que no podemos hablar así en general, sino que tenemos que hablar, no es lo mismo un sistema extensivo en el que está el círculo del carbono está mucho más integrado que un sistema muy, muy intensivo. Entonces, veis que el rango es muy amplio. Otra cosa que también lo lanzo por si luego queremos hablar es, decimos, vale, pues si los cereales o los vegetales, perdón, emiten menos gases invernaderos, vamos a alimentarnos solo de vegetales. ¿Es posible que la humanidad, esos 9.000 millones, toda la proteína que necesita la adquieran solo de los productos de origen vegetal? Bueno, pues yo creo que no, o sea, en mi opinión no. Las proteínas vegetales no son iguales que las proteínas animales. Las proteínas animales tienen mucha mayor calidad biológica. Estoy hablando de todas las proteínas, carne, huevo, leche, todo. Tienen muchos aminoácidos indispensables, mucho más digestibles, tienen péptidos bioactivos, es decir, tienen una serie de componentes nutricionales que
nos hacen estar bien nutridos, y bien nutridos significa estar más sanos, ¿vale? O sea que esto también puede ser un lugar de debate, eso independientemente de que haya individuos que quieran ser vegetarianos o veganos, etcétera, que cada uno puede hacer lo que quiera. Bien, entonces, como podía elegir entre cerdos o vacas, pues me quedo con las vacas. Porque pues están mejor, y además yo creo que aquí también se ha hablado más de sistemas sostenibles y de más del medio ambiente a nivel extensivo. Entonces, voy a hablar más de ganadería extensiva, que está principalmente formada por rumiantes, que son los que tenemos, las vacas, las ovejas, y aquí también se introducen las abejas. Las abejas no deja de ser otra producción animal más, ¿vale? La apicultura es otra producción animal más. Todo el mundo, bueno, no sé si lo sabéis, pero sabéis las ventajas que tiene toda esta ganadería extensiva por el mantenimiento de hábitats, diversidad de especies. O sea, nadie niega el papel favorecedor que tiene la ganadería extensiva en el medio ambiente, si se gestiona bien, claro. Yo creo que nadie duda de esto, pero también es verdad que esta ganadería extensiva tiene muchas amenazas. Falta de capacitación, cada vez hay menos relevo generacional y por lo tanto los jóvenes no saben manejar el ganado, hay competencia por la tierra, el manejo de los pastos es complicado también en los pueblos, el cambio climático está cambiando, pues ya no se puede a lo mejor llevar a especies o a razas tan productivas y tenemos que volver a razas más autóctonas que son más resilientes y que son capaces de aguantar este medio ambiente más extremo. Nosotros también creo que cambiaremos con tanto calor que estamos pasando. Nuevas enfermedades y plagas que están viniendo, no sé si habéis oído últimamente, ha venido a nivel de vacuno la enfermedad hemorrágica epizootica, que es un virus nuevo que no estaba en España y que ha entrado ahora y que tiene mucho daño sobre todo en corzos, gamos y también en bovinos. O por ejemplo, y por hablar un poco también de las abejas, ha habido especies, la varroa es un pequeño parásito que se pone encima de las abejas. Esto ha hecho muchísimo daño en las abejas, está creando muchas bajas y también últimamente está la avispa velutina, la avispa asiática, que está en el País Vasco y está en Cataluña, y estamos aquí en Aragón un poco en medio, está entrando por los dos lados, pero ya ha habido algunos nidos localizados en Echo y por ahí, en las 5 villas también se ha localizado y la vamos a tener. Ahora está entrando otra avispa que viene del sur, la avispa velutina necesita humedad y un ambiente más fresco, más húmedo para vivir, por eso está en zonas, sobre todo está en el norte de España, en Galicia y en todo el norte. Pero ahora está entrando otra avispa que todavía es más grande, es así, es enorme, que ha entrado por Cádiz y que cada año está avanzando un poquito más hacia arriba y que, bueno, pues son enfermedades y plagas que nos están entrando. Pero sobre todo yo creo que la amenaza más importante que tiene este tipo de ganadería es la viabilidad económica, ¿vale? O sea, el margen bruto, el margen en las explotaciones es muy bajo. Entonces, la gente no quiere ser pastor no porque sea un mal trabajo, porque yo creo que los hay mucho peores, sino porque no se gana mucho dinero, ¿vale? O sea, si realmente las ovejas o las vacas dieran mucho dinero, habría mucha gente trabajando en esto. Y nada, simplemente pues poner esta noticia que he encontrado hace poco, en el que el Gobierno de Aragón precisamente mandó a hacer un estudio, un informe, para ver cómo estaba la ganadería extensiva en Aragón. Llegó a esta conclusión que os he comentado, de que el margen es muy bajo y las ayudas de la PAC no son suficientes. También, por poner otra cosa encima de la mesa, la ganadería extensiva también compite con el turismo, sobre todo en las zonas de montaña, y a veces también hay un poco de roce, si lo queremos sacar en el debate.
Y por último, también, por terminar y enlazarlo con Eduardo, que ha comentado de los antibióticos, simplemente decir que a los animales se les estaba dando antibióticos a nivel un poco preventivo y desde enero del 22 están prohibidos los antibióticos. En Europa tenemos una legislación muy, muy restrictiva respecto a otros años, entonces está prohibido como a nivel preventivo. Si un animal se pone enfermo, se le puede dar antibiótico, ¿vale? Pero ya tiene que estar muy controlado en esto. Y bueno, esto es todo lo que os quería comentar. Muy bien, gracias. Bueno, muy bien a los cuatro, muchas gracias. La verdad, como veis, han sacado un montón de temas encima de la mesa que casi se podían hablar de, no sé siquiera cómo unar unos y otros, ¿no? A mí hay una parte que digamos que al principio cuando empezó Eduardo y cuando luego la seguido Eugenia, como que parecía como, bueno, pues sí, estamos tan educados en medio ambiente, ¿vale? Y si tampoco pasa nada porque haya plásticos ni porque haya antibióticos en el agua, bueno, que ha estado bien que viniera Juan y dijera, no, oye, que aquí hay problemillas, que tenemos este problema, ¿no? Porque verdaderamente, si no nos explicamos, bueno, la realidad que estamos viviendo, que es que la estamos palpando todos, que es que nuestro estilo de vida, voy un poco a ese asunto, está cambiando porque nos vemos afectados constantemente, ¿no? Y creo que, por ejemplo, las olas de calor, la sequía, ¿no? Son cuestiones evidentes, incluso los incendios, así sean a lo mejor no tan graves como, o sea, sí graves, pero quiero decir que puede ser que sean, como has señalado tú, igual en número, pero no en la potencia, ¿no? que tienen, ¿no? Es mayor en número, no, es mayor la potencia. Ya a eso me refiero, que en número puede que sean parecidos, pero que la potencia es todavía mayor. Yo creo que hay unos aspectos dentro del medio ambiente que afectan de manera concreta a Aragón, que es, bueno, lo que has señalado tú con el asunto del porcino, ¿no? Básicamente. Otro es el ámbito que también ha salido, lo agroalimentario, ¿vale? En lo que respecta, que ahí se ve muy afectado el cambio climático, o sea, que afecta mucho el cambio climático. Otro asunto que habéis sacado por distintas bandas y que quizás sería interesante es el tema del turismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Aragón se ha apostado mucho por el turismo de nieve y eso es algo que también, teniendo en cuenta la nieve que ya va quedando, pues que a lo mejor también hay que modificarlo, hay que cambiarlo. Y luego algo que no ha aparecido tanto, pero que también tiene que ver para estos temas de la sostenibilidad con el asunto de las ciudades, ¿vale? Como por las casas tendremos que, bueno, pues para empezar las ventanas tendrán que ser buenas para que nos aíslen como tienen que aislarnos, ¿no? Hay mucho en lo que invertir. Entonces, voy a hacer una pregunta para ver si cada uno desde vuestra área, como habéis señalado que todo esto en un punto depende de la economía, como desde vuestra área, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente que tenemos que tener ahora mismo en Aragón, con la economía que habitamos, ¿cuáles serían, digamos, cuestiones prioritarias, ¿vale? a cuidar, ¿no? ¿Cuáles, digamos, dentro de este cuidado del medio ambiente y con la economía, qué diríais que este factor sí que hay que tenerlo en cuenta porque si no todo esto se va a pique? O sea, si tuviéramos que hacer una pequeña jerarquía. A ver, ¿quién se anima? Yo sin problema. Prefiero responder rápido antes que pensármelo demasiado. La economía tiene, a mi modo de ver, en esta ecuación, el papel que le confiere la ecuación de la sostenibilidad. Punto. Porque como empecemos a querer que juegue un papel, no se sabe qué, yo creo que tiene que jugar ese papel. Ha dicho José Manuel algo, pero no lo ha acabado de decir. Ha hablado de decrecimiento. En el momento actual, a mí me parece que o se cambia el sistema económico o los criterios que están imperando en materia de economía y se asume que va a ser necesario un decrecimiento que no necesariamente tiene que significar una pérdida de calidad de vida.
A lo mejor sí de nivel de vida tal y como lo entendemos, pero no de calidad de vida. Se puede vivir más barato y mejor. Y yo creo que ese es el protagonismo que tiene que jugar la economía, reinventarse porque como le dejemos al sistema que resuelva el problema, el sistema en el que estamos, mercantilista, tecnocrático y capitalista, ha demostrado ya la capacidad de reinventarse y ponerse por encima, que hasta en la práctica se acaba traduciendo en que acaba recibiendo ayudas cuando no las necesita para fortalecerse a sí mismo, para tener más herramientas para seguir provocando esos problemas. Ese es el papel de la economía, a mi modo de entender. Porque en la práctica, perdone ya, en la práctica, cuando hablamos de ganadería, ¿no? Quizá el problema a lo mejor no es tanto el del CO2, a lo mejor el problema es más la huella hídrica. Depende de dónde y cuándo. Claro, porque si es en los pastos del Pirineo, allí no hay ningún problema. Pero si resulta que son explotaciones integradas de un porcino que no se sabe a qué país de Asia vendemos, para el cual hacen falta unos cultivos que si son transgénicos, porque somos bastante hipócritas, es decir, no a los transgénicos, pero autorizamos el cultivo del maíz. ¿Me explico, no? ¿Y eso qué es? Eso es el sistema económico. ¿Qué papel debe jugar? Pues el de darse cuenta de que esto hay que cambiarlo, que es insostenible. Bien. Venga, ¿alguna otra aportación? Bueno, me voy a animar. Ahora, sí, me voy a animar yo. Simplemente, bueno, un matiz. No sé si al término de mi charla ha quedado la idea de que no pasa nada con los microplásticos o con los antibióticos. No ha sido así. Ha sido una broma por mi parte. No, es que me da pie a decir que claro, precisamente lo que nosotros tratamos de indicar es la presencia de ese tipo de sustancias, ¿de acuerdo? Es decir, tratamos de adelantarnos a posibles problemas que puedan aparecer, digamos, para evitar, bueno, pues casos como ya hemos conocido, de presencia de repente de sustancias que generan, bueno, pues un caos medioambiental. Entonces, creo que es importante la labor, un poco también un poco en relación a las preguntas que yo lanzaba. Digamos que nosotros tenemos la obligación de intentar anticiparnos precisamente a ese tipo de problemas. En cuanto al desarrollo económico en relación a la química, yo creo que es un sector que está muy regulado. La Unión Europea hizo un esfuerzo muy grande con la normativa REACH, que obliga a todas las sustancias químicas a tener datos sobre posibles efectos sobre la salud y medio ambiente, y yo creo que en ese sentido es un sector que, digamos, que no nos se permite el que bueno, pues haya unos desarrollos sin que haya un control, precisamente porque puede generar efectos muy lesivos sobre tanto el medio ambiente como la salud. Entonces, yo creo que en ese sentido podemos estar tranquilos. Que luego aparezcan casos de contaminaciones puntuales porque ha habido un vertido, bueno, pero tenemos sistemas para controlarlos a partir de los laboratorios en las cuencas hidrográficas, en los laboratorios de salud pública, de manera que, bueno, en ese sentido no creo que deba haber problemas, al menos desde el punto de vista digamos, de sustancias químicas que puedan alterar o modificar el medio ambiente. Ese es un poco mi punto de vista. O sea, que digamos que de alguna manera lo que debería invertirse es en la prevención, que es en el donde trabajáis vosotros. Claro, efectivamente. Bueno, nosotros nos financiamos a través de proyectos de investigación y, bueno, pues que nos gustaría que hubiera más, sí, claro.
Pero yo creo que sí que, sobre todo desde la Unión Europea, se hace un esfuerzo considerable en tener todo absolutamente controlado. Y cada día salen noticias de nuevas prohibiciones de sustancias en el momento en que se tiene una mínima sospecha. Por ejemplo, la presencia del óxido de titanio es un blanqueante que se emplea no solo en pinturas, sino también, pues, por ejemplo, en chicles o todas las sustancias que sean muy blancas. Por ejemplo, el surimi, es decir, los palitos de cangrejo, bueno, pues contienen óxido de titanio. Nosotros lo hemos determinado en partículas muy pequeñas. Bueno, pues Francia, por ejemplo, ya ha prohibido la presencia, la utilización del óxido de titanio, que era un aditivo alimentario permitido. Y ahora, bueno, pues está prohibido. Seguramente la Unión Europea, pues a nada que tenga un poco más de información sobre los posibles riesgos, lo prohibirá. Recientemente también salió una noticia de la prohibición del uso de la purpurina, porque también puede contener microplásticos. De aquí a 10 años, todos los campos de fútbol de hierba artificial, sabéis que tienen pequeñas partículas, en este caso son derivados de los neumáticos, pues también se va a prohibir. Es decir, yo creo que sobre todo la Unión Europea ejerce una labor bastante exhaustiva sobre la utilización y reducir al máximo los riesgos. Muy bien. Bueno, ya sabéis, ni surimi ni bolsitas de té. No, a ver, hasta ahora se permitían, y de hecho tampoco se tiene muy claro los efectos tóxicos que puedan llegar a tener los microplásticos. Entonces, pero sí que hay ese carácter preventivo en la Unión Europea. Muy bien. Pilar. Bueno, yo por seguir con tu pregunta que nos has lanzado, pues para mí sería muy importante, creo que ya lo estamos haciendo, estamos en un instituto universitario, el conocimiento, y no solamente ese conocimiento, sino la transferencia a la realidad de nuestro territorio de Aragón de ese conocimiento. Aragón tiene pues una universidad pública, otra privada, tiene muchos investigadores. Creo que desde los políticos se tendrían que apoyar más en el conocimiento para intentar paliar todos los efectos negativos que tiene nuestra actividad humana. Sí, bueno, y por contestar a Juan de la Riva, yo no sé si soy muy pesimista, yo creo que esto será un ensayo-error, que no sé si lo sabremos hacer. Nos extinguiremos. Sí, claro. Bueno, un apunte, que no veo el rojo, un apunte desde el punto de vista educativo, ¿no? Claro. Me ha hecho gracia que has nombrado la purpurina, porque tú no sabes la que se ha liado con memes y con cosas porque se va a desaparecer la purpurina en los colegios. Pero bueno, que sabemos que son bromas, ¿no? Pero es gracioso que tonterías de este tipo trasciendan tanto. Bueno, tonterías, pero para el mundo educativo. Quería decir simplemente, como dentro del punto de vista económico que has nombrado, igual en el mundo educativo es un sitio donde se puede aprovechar para hacerlo más personalizado. Es decir, lo que se dice del particular al general es un buen punto de partida. Por ejemplo, cosas que se hacen en escuelas o que se pueden hacer en proyectos y que se han hecho y que seguimos haciendo y siguen haciendo es hacer ecoauditorías pues, de mi colegio, por ejemplo, ¿no? Una ecoauditoría que demuestra lo eficiente o poco eficiente que es el centro, cuánto cuesta eso, ya no económicamente al centro, que parece que lo que nos duele es lo que nos cuesta la energía o lo que nos cuesta pagar el reciclaje. También enfatizar en la importancia de que no reciclar, lo ideal sería no tener que reciclar, ¿no? Utilizar cosas alternativas. Entonces, y quien dice auditoría de tu centro, pues en centros más mayores, pues en secundaria se puede hacer una auditoría de tu casa. O sea, eso es muy fácil, es coger recibos y ver de dónde viene la luz y investigar sobre las empresas que tienes contratadas, etc. Y eso sería también una manera de introducir eso que nos duele, ¿no? De ver cómo ese efecto puede ser una cosa a la que agarrarse también en el punto de vista educativo. Muy bien. No sé si queréis hacer alguna pregunta en concreto sobre algún aspecto, ya podéis, quiero decir que levantáis la mano y os lo paso, si no voy haciendo yo
preguntas, pero que a lo mejor vosotros también sois expertos y les podéis preguntar sobre cuestiones más específicas, más concretas de lo que ellos hayan podido señalar. Si hay alguna mano, le damos paso, ¿vale? O lo vamos comentando. Sí, perfecto. Hola, bueno, muchas gracias por las intervenciones. Me gustaría además que nada hacer una pregunta. Yo pienso que en el futuro muy cercano necesitaremos políticos muy valientes y que dejen de pensar en gobernar solo para 4 años. Entonces, está muy bien todo lo que presentamos, o todo el trabajo que hacéis. Ya sabéis que trabajo con bichos que ya están muertos hace miles de años. Entonces, pero bueno, esa vertiente temporal creo que también es importante. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos transmitir esto a los políticos? Más que no transmitir, es también convencerlos de que esto va en serio y de que, porque a veces uno se encuentra en la situación en que esto empieza a desesperar, de que vamos a mirar para otro lado porque políticamente no es correcto hacer según qué. Entonces, ¿cómo los convencemos? ¿Cómo lo transmitimos? Ya no solo, y evidentemente lo que ha dicho María Eugenia, ¿no? de que sí que hay un esfuerzo para meter ciencias ambientales en el sistema educativo, pero ¿cómo llega esto a los políticos? Es decir, ¿cómo transmitimos? ¿Cómo lo hacemos? Gracias. Es una buena pregunta, desde luego, casi que me siento pelada. Quiero decir, porque desde el periodismo debería hacerse digamos que contarse bien las cosas para que a los políticos les llegaran bien la información que los científicos, los datos que los científicos están aportando, como en esta mesa, que nosotros hiciéramos bien el relato para que verdaderamente se contaran bien las cosas y entonces los políticos se enteraran de qué va la película, aunque solo lo leyeran en el periódico, que tampoco pasaba nada, porque de vez en cuando lo leyeran, ¿no? Pero, venga, vosotros sois los protagonistas. Bueno, si quieres. La presión y ahí sí que es verdad que la prensa tiene mucho que hacer también. Sí, sí. Yo veo lo que les aceptamos ahora a los políticos y lo que se aceptaba hace 30 años. Hace 30 años algunas declaraciones de las de ahora la sociedad no las habría tragado. Los políticos reflejan la sociedad, no están aparte de. Entonces la presión tiene que venir de nosotros. Yo pienso, iba a decir algo en parte en esa línea. Políticos hay de todo tipo, también, o sea, la política es un arte muy noble. Otra cosa es quien hace política barata. Yo lo que creo, y por eso he puesto allí gobernanza, participación, yo es que creo que hace falta, para este tipo de cuestiones especialmente, el sistema democrático, tal y como lo tenemos montado, necesita un par de vueltas. Necesita reinventarse en términos de participación. Concretamente en la política, cuando se lleva a la práctica en materia ambiental, pesan cuestiones que dicen políticas, que no son políticas, que son de partido o de intereses, y que limitan el papel que deberían jugar, que se debería hacer más desde el perfil técnico, ¿no? Desde en muchas veces. Entonces, a mí me parece que sí, lo que tú dices, pero que lo que hace falta son formas que permitan que eso permee, que se convierta en política en términos de participación. Y hay bastantes avances en esa línea, de asociaciones, de colectivos de todo tipo. En el campo ambiental los hay. Sí, José Manuel. Yo quería retomar una idea que tú habías comentado cuando hablabas del decrecimiento y hablabas del sistema económico. Este sistema económico pues, que pone en marcha estas dinámicas, ¿no? Por ejemplo la de los cerdos en Aragón o las renovables, y quería decir que los políticos son una pieza de ese engranaje.
si focalizamos exclusivamente en los políticos, la responsabilidad de lo que está ocurriendo, pero los fondos de inversión que están poniendo en marcha las renovables están detrás de todo. Los políticos son una pieza, una correa de transmisión que puede que les favorezcan más de la cuenta el negocio, u otros puede que no, pero vamos a ver, no son solo los políticos. Nuestro sistema es complejo. Como también dices tú, hay una sociedad democrática, hay un pueblo y unas asociaciones, como decías, que pueden ser más proactivas. Claro, en un territorio despoblado, donde no hay una sociedad civil organizada, está despoblado, no hay una funcionalidad de la sociedad civil. Llegan estos fondos de inversión, tienen suerte de que los políticos que tienen que hacer las evaluaciones, o sea, que dirigir las evaluaciones de impacto ambiental y tal, hacen lo que hacen, es que manga ancha. Que es todo el sistema el que está involucrado en esto. Y los políticos, claro, juegan un papel fundamental, pero detrás de ellos está los inversores. Es que esto es así, es que no tiene Sí, yo volviendo un poco a la idea que antes planteaba cuando le he hecho la pregunta, teniendo en cuenta un poco las circunstancias en las que nos hemos ido viendo, ¿no? En los últimos años, en qué pensáis verdaderamente si es posible, o sea, si la línea puede ir un poco por cierta autosoberanía, ¿no? Tanto, al menos en aspectos como lo alimentario, lo energético y lo hidráulico. Para, no sé, por ejemplo, si hay una guerra, no depender de un gas que viene de fuera. O a lo mejor cuando antes se han planteado algunas cuestiones que tienen que ver con lo de los alimentos, pues a lo mejor en época en la que no hay uvas no necesitamos traer uvas de China. Bueno, de China no, de Chile creo que son. Entonces, quiero decir que quizá esa soberanía en determinados territorios sí que nos permitirían desde lo local afrontar muchas de las cuestiones que dentro del medio ambiente nos están afectando, ¿no? No sé cómo lo veis entre vosotros, los de la mesa. Hola. A la pregunta de Eduardo Bolea sobre si las científicas deberíamos, pasar a la acción y defender lo que investigamos, mi respuesta es sí. Las científicas hacemos algo muy importante que es generar información. Para defender hay que conocer. Y bueno, voy a hacer ejemplo ahora mismo y vengo con el discurso de casa y dar las gracias a Juan de la Riva por abrir el melón, ¿vale? A la pregunta de cuál es el estado de la naturaleza en Aragón, mi respuesta es en destrucción masiva. Quizás soy muy pesimista. Cuando por fin hacen caso a la comunidad científica y a la ciudadanía, después de años pidiendo una transición del modelo de producción energético hacia las energías renovables, la forma de implementarlo es siguiendo los procedimientos y estructuras que nos han llevado ante la situación de crisis climática y ecosocial que vivimos hoy en día. Esto es la imposición de las macrorrenovables en las tierras de sacrificio. Aragón es una tierra de sacrificio. Y es que la crisis que vivimos hoy en día es una crisis de causa multifactorial, que atiende a problemas en la estructura orgánica de la extracción de recursos y de su consumo. En la naturaleza de Aragón, y con naturaleza me refiero a medio rural también, se ha traducido en la total destrucción del paisaje. No va a quedar un lugar en Aragón del que no se puedan ver. La sostenibilidad se basa en conservar los elementos de la tierra para las generaciones futuras. ¿Acaso no es nuestra responsabilidad conservar estos paisajes para ellas? Pero el efecto no solo es visual. Se han producido cancelaciones de los programas de recuperación de aves con regímenes de protección.
parques rodeando zonas críticas para la conservación de especies, eliminación de la vegetación para la construcción de las pistas, de las líneas de alta tensión para la red de transporte y para las propias explanadas que albergan estos elementos, destrucción de los hábitats y su fragmentación. Podría decirse que las declaraciones de impacto ambiental son positivas porque no hay efectos significativos en el medio ambiente, pero las irregularidades que los órganos de gobierno han cometido, como la fragmentación de proyectos, el cese de la participación ciudadana, que las mismas empresas que hacen las declaraciones hagan las evaluaciones, los intereses privados o la coacción empleadas del INAGA hacen poco fiables estos documentos. Y es que entonces, hablando de que se está pasando por encima de figuras de protección como la Red Natura 2000, zonas de especial conservación, lugares de interés geológico, lugares de interés comunitario, geoparques o hábitats de interés comunitario. Y por encima de las personas también que habitan esas zonas de sacrificio. Pedimos que la transición sea justa, basada en la racionalidad energética, en el mejor uso de los recursos, en el autoconsumo y en las comunidades energéticas. Existen varias plataformas en Aragón que abogamos por ello, como la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel, la Plataforma en Defensa del Territorio de las 5 Villas, la Plataforma por la Sostenibilidad de los Monegros, Aliente, la Plataforma 13 de marzo por la racionalidad energética, etc. Porque defendemos lo que amamos. Renovables sí, pero no así. Gracias. Bueno, muchas gracias por el manifiesto que nos has presentado con respecto a esta situación de las renovables. Yo creo que lo de las renovables pasa también por lo que decían en la mesa anterior, lo de gestión. Si se gestionaran bien, probablemente no habrían traído tantas complicaciones. Creo que en uno de los puntos de lo que has aportado ahora mismo al principio, en realidad hay veces como que en los discursos que hablamos sobre el medio ambiente se presenta como lo de la generación futura, pero es que no es la generación futura, es que esto tiene una velocidad que se decía ya en la charla inicial, ¿no? Es que estamos viendo en lo que es el tiempo humano de una persona un montón de cambios que antes se producían en otros tiempos, ¿no? Que no son los humanos, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que todo es que esa aceleración, yo creo que ese crecimiento brutal al que siempre hemos ido apostando como supuestamente beneficioso y síntoma de una palabra también prestigiada como es el progreso, es un poco la que ahora se nos está volviendo en parte en contra. No sé si tenemos que volver al neolítico, pero quizá en algunos aspectos no nos vendría mal, ¿no? para que el sistema se pueda sostener. No sé si queréis aportar alguna otra idea así como de cierre desde vuestro ámbito. ¿Sí? Sí, creía que hay otra pregunta. Bien, yo, aprovechando que estamos de cumpleaños, pues me atrevería a pedir a la actual directora del IUCA, que estos cumpleaños se celebren cada año y que lo celebremos en este ambiente de transferencia de conocimientos dentro del propio IUCA. Hablamos mucho de transversalidad y tal, luego nos metemos cada uno en nuestro proyecto, en nuestras áreas de investigación y nos falta mucho este diálogo que es tan fecundo. Yo la verdad es que hoy lo estoy pasando francamente bien escuchando a todas las intervenciones. Hay otra cosa y es que creo que los que estamos en los centros de investigación lo que hacemos es generar conocimiento y a eso le concedemos como un énfasis especial, pero también el tema de la transferencia me parece importante, la transferencia a nuestros alumnos, que muchos somos docentes, y yo a mis alumnos les digo que lo primer objetivo que tengo como profesor es enseñarles a saltar la valla del campus.
que tienen que salir de su ámbito académico de confort y que lo que tienen que hacer es mojarse el culo en los los desafíos que tenemos en la sociedad. Y normalmente, pues cito algunos, buena parte han salido aquí en lo que son los desafíos ambientales. Y entonces digo, es que no solamente tenemos que formar científicos o conocedores, sino que tenemos que crear ciudadanos. Y cuando hacemos ciudadanos, hacemos sociedad. Y cuando hacemos sociedad, podemos presionar a los políticos que nos representan, porque no son otra cosa que la representación de lo que somos como sociedad. Entonces hablamos muy mal de los políticos, pero no son sino una representación nuestra. Es que somos así. Si la sociedad no es consciente, no es batalladora, no es rebelde, no se plantea estos desafíos de una manera clara, si no se plantea, no sé si el decrecimiento o la producción suficiente, la suficiencia. Es decir, es que me acuerdo que en el Antropoceno medio, hace unos 35 años, en el campus se hizo un estudio de ver de dónde procedían los coches que abarrotaban todo el campus. Yo era uno de los que iba con coche y vivo a menos de 1 kilómetro. Y la mayoría, el 90%, estábamos llenando el campus, nuestros coches, y vivíamos en el entorno. Bien, esto afortunadamente ha cambiado. ¿Quiere decir que yo vivo peor? No, vivo infinitamente mejor. Mi coche está muy tranquilo en el garaje, lo uso para cuando tengo que usarlo. Y mientras tanto, mi vida es mucho mejor. Consumo menos, emito menos a la atmósfera, llevo una vida mucho más saludable y además no le pago al rectorado por aparcar en el campus. No sé, perdonad esta anécdota, pero creo que muchas veces es la ligazón entre todos estos elementos los que nos puede ayudar y sobre todo a dirigir también como investigadores, como docentes, como ciudadanos, jugar nuestro papel dentro de la sociedad y dentro de la política. Muchas gracias. No es una anécdota, en realidad con el tema de los coches es bestial, porque estás comentando eso, pero si le apostamos a que no haya coches, ¿qué vamos a hacer con todos los talleres que hay? ¿Vale? Y si además los coches son eléctricos, los mecánicos tendrán también que cualificarse para poder tratar ese tipo de máquinas que no son las mismas que han tratado hasta ese momento. O sea, lo de la transición justa, que es como que parece una frase hecha, afecta a muchos sectores y hay que ver, ¿no? Porque esos son trabajadores y son muchos y habrá que ver cómo todo eso se gestiona y a qué se van a dedicar. Y los que se quedan, ¿cómo se les da esa cualificación? Y bueno, que es que son muchos asuntos que se van enlazando, ¿no? y que confluyen en ese flujo. Solo para terminar un poco, que me parece importante en la mesa, y si queréis un poco dar respuesta, ¿cuál es el papel de la universidad? Me parece muy importante. ¿Cuál es el papel de la universidad en todo esto? ¿Tenemos que saltar la valla o cuál es el papel de la universidad? Me parece muy, muy importante. Empiezo yo y así Termina. me quitas de encima. No, hombre, que no digas así, Juan. Yo lo siento porque a mí se me queda muy corto un acto como este. Me hubiera gustado profundizar en la cuestión de la gestión, pero, por ejemplo, ¿qué papel juega la universidad? Pues estudiar la realidad de forma científica y, por lo tanto, aportar conocimiento. Por ejemplo, en materia de gestión, ¿no? También, pero no solo. Ese papel lo jugamos, pero evidentemente estamos en una institución que debe ser ejemplarizante, porque además es pública, afortunadamente, y deberíamos, como comunidad universitaria, también dar ejemplo de muchas cosas, algo que no siempre hacemos. Tenemos estudiantes a los que formamos, con los que hablamos, a los que tenemos que hacer de ellos o ayudarles a ser personas con espíritu crítico y con compromiso. Y, por supuesto, jugamos un papel. José Manuel lo ha dicho.
somos bastantes los que aparecemos en papeles, los que nos implicamos en muchas cosas que son de influencia directa, algunas capilares en la sociedad, otras dirigidas a quien tiene la responsabilidad de gestionar y de mandar. O sea, tenemos un puesto privilegiado, sobre todo porque además todo esto lo hacemos porque nos gusta enormemente, lo cual es una delicia, digamos, ¿no? Pero el papel, ciertamente, yo creo que es muy importante. Sí, bueno, yo, hilando con lo que he comentado antes, con lo de los políticos, con lo de los periodistas, y volviendo a mis competencias famosas, una de las competencias que diga la ley es lo de ser críticos con la información que nos llega, ser críticos, no creernos todos, y eso se consigue con una buena información. Y nosotros como científicos, como bien ha dicho Paco, ¿verdad? Aquí, luego te cuento de que te conozco. La cosa es que nosotros nos metemos luego, publicamos nuestros papers o lo que sea, o damos nuestra charla y ya está, ¿no? Es como, entonces, yo creo que es muy importante, ya que está aquí nuestra moderadora, el papel de la prensa como difusora de esos resultados que la universidad va sacando. Y un papel, pues eso, una herramienta que a veces, pues lamentablemente, pues supongo que porque no es fácil muchas veces las temáticas, porque es muy difícil también sintetizar. El espacio es el que es, luego las noticias a veces, ¿verdad?, vienen de repente, pues eso, ¿cuándo hay dinosaurios? En verano, que no hay noticia de otra cosa, es cuando más dinosaurios hay en el mundo, ¿no? Ese tipo de cosas, o yacimientos, o lo que sea. Entonces yo creo que el papel de la universidad, como bien habéis dicho todos, es el de investigar y producir conocimiento para la sociedad. Y bueno, una herramienta quizás es esa, ¿no? El periodismo es una buena herramienta. La educación es una buena herramienta a niveles no obligatorios también. Tiene que ser todo en uno. Igual cuando he nombrado, como ha dicho Eduardo, no es que la educación sea estupenda y esté todo planteado estupendo y todo tiene ciencias ambientales. Yo lo que quería, por eso he nombrado tantas asignaturas, yo lo que quería ver es que es tan transversal que lo que hay que hacer es ir todos a una en el colegio, todos a una en la secundaria, porque sí, luego están en el colegio, el maestro es un maestro y el inglés el de no sé qué, pero es un maestro que lleva al tutor de los chicos. Es más fácil que autoorganizarse. En secundaria ya empieza que es el de música, que es el de sociales, que es el de no sé qué. Pues esos proyectos que sean lo más transversales posibles, y en la universidad igual. Y desde luego, pues eso, la difusión. Es la difusión el papel de la universidad es encontrar la herramienta para esa difusión a la sociedad de lo que se descubre y de lo que se investiga. Y bueno, desde luego, vuestro papel yo creo que es fundamental. ¿Queréis comentar? Bueno, pues yo me reitero también en investigación y transferencia, creo que es fundamental, y quizá en Aragón pues echaría un poco más de menos un plan estratégico a largo plazo hacia dónde tiene que ir esa investigación, hacia dónde tiene que ir esa transferencia, o sea, centrarla en los problemas de aquí, aparte de que lo que se pueda hacer también por fuera, pero estar más en el territorio. ¿Quieres decir algo? Bueno, tampoco voy a aportar gran cosa. Lo único que sí que me gustaría es que nosotros nos dedicamos a aportar evidencias. Deberíamos mantener cierta imparcialidad. Evidentemente cada uno puede tener opiniones personales, pero al final, o al menos desde un punto de vista científico, lo que es lo que hemos analizado, lo que hemos determinado es intentar luego maquillar unos resultados porque no interesen a cierto sector o, bueno, nosotros yo creo que también tenemos que ser fieles a lo que investigamos, a lo que desarrollamos, independientemente de que, bueno, pues pueda tener ciertas consecuencias o pueda tener, bueno, pues en contra a ciertos sectores, ¿no? Eso también creo que es importante señalar. Déjame decir, porque ya nos van a echar. Sí, que nos van a echar. Dar las gracias a todos y, por supuesto, sí, desde luego, por supuesto, lo que dices, Eduardo, totalmente de acuerdo. Estamos en un foro de debate científico y los científicos es lo que aportamos. Conocimiento, evidencia científica, método científico, revisiones por pares ciegos y debate.
Debate, pero basado en una argumentación que se pueda refutar, no que cada uno, claro que tendremos una opinión determinada, pero hace falta el debate, el conocimiento, y este es nuestro modelo universitario. Y esto es lo que en el instituto hacemos con gran complejidad, como has podido ver. Solo quería daros las gracias a todos y Paco, con la de trabajo que tenemos, claro que si nos tenemos que seguir reuniendo para 1000 cosas, cada año o cada mes, como sea. Pero bueno, gracias de verdad a todos porque ha sido muy fructífero, sobre todo porque cada cosa se ha argumentado, como ya hacía el profesor Nicolau en su ponencia, y todos vosotros. Muchísimas gracias. Gracias.